Vamos a hablar de profecía más o menos media hora, pero vamos a hablar. Pero esperen, el pasaje. El pasaje es Jeremías 50, pero si no lo explico antes no vamos a entender nada. Yo les voy a recordar algunas cosas a los hermanos más nuevos. A lo mejor lo saben tan bien como lo podría saber yo. Cuando se murió el rey Salomón, que para hablar de profecía hay que empezar para atrás, antes de hablar del futuro, el país hebreo, la nación hebrea, se dividió en dos. Al norte se formó un país que se llamó Israel, o Reino del Norte, o Samaria, porque Samaria era la capital, o Efraín, o José, todos esos nombres en el mismo país, el Reino del Norte. En la Biblia se los menciona así: Reino del Norte, Efraín, Samaria, José, son todos nombres que se le daba al Reino del Norte. Y paralelamente se formó un Reino del Sur. El Reino del Norte, como su propio nombre lo indica, llamándose Samaria, tenía como capital la ciudad de Samaria. Y el principal nombre que usaba el Reino del Norte en aquella época, que no le correspondía porque tenía que ser de todos, pero se lo asumían ellos para sí mismos, era Israel. El Reino del Sur se llamaba Judá. Y ese reino tenía como capital a Jerusalén. Entonces estaba un reino del norte que tenía su santuario propio y un reino del sur que tenía el templo de Jerusalén. Es decir, un país se dividió en dos. Eso me parece que todos me entienden bien, se acuerdan bien. Sus gobernantes se llamaban Roboam, Jeroboam, pero eso no interesa ahora, simplemente que estaban divididos. Lo que nos interesa es acordarnos bien de los nombres, porque cuando uno lee en la Biblia, uno dice: ay de ti Efraín, uno dice que Efraín es el reino del norte, o por ahí dice la casa de José, uno piensa que será José, mi cuñado. No, José no es tampoco el esposo de María. La casa de José en el Antiguo Testamento es también el reino del norte. Entonces, si es Efraín, o cuando dice ay de ti Samaria, no se refiere a la ciudad, se refiere al reino del norte. Y cuando hay alguna diatriba contra Israel, no se refiere a toda la nación hebrea, sino al reino del norte. Entonces uno tiene que leer con cuidado. Cuando se habla del reino del sur, se habla de Judá. Se habla también de Judá y Benjamín, por ejemplo. Se habla de Jerusalén, se habla de Sión, ese es el reino del sur. Estuvieron juntos, formaron un solo país durante el tiempo de Saúl, de David, de Salomón, pero cuando se murió Salomón se dividieron en dos. Y entonces es necesario que se acuerden de esto, porque el reino del norte duró unos cuantos años, y en el año 722 antes de Cristo, 722, vino el imperio asirio, invadió el reino del norte, invadió a lo que entonces se llamaba Israel, como se llamaba también Efraín, Samaria, reino del norte, la casa de José, todo eso es lo mismo. Invadió. El reino del norte tenía 10 provincias formadas por tribus, cada provincia era de una tribu, es decir, de los descendientes de los distintos hijos de Jacob. Y vino la invasión del imperio asirio y ocupó todo el reino del norte y se llevó a casi toda la gente y metió su propia gente. Es decir, sacó a miles de personas, se los llevó como prisioneros, los mató, los asesinó, los vendió como esclavos, los hizo desaparecer. Quedaron desparramados, esparcidos por ahí. Desaparecieron hasta el día de hoy, las 10 tribus. Entonces, el reino del sur, que se llamaba Judá, pasó a usar también el nombre de Israel. Entonces hay un momento en que Israel es lo único que hay, con la capital Jerusalén. Pero cuando uno lee la Biblia tiene que pensar, ¿esto de cuándo es? ¿Esto es de antes de Salomón o de después de Salomón? ¿Es de antes que se divida el país o antes o después? Porque si es después, cuando
el imperio asirio arrasa con todo el reino del norte, entonces los que quedan en Jerusalén se siguen llamando Israel. ¿Saben por qué les explico esto? Porque los que quedaron en el sur eran, ¿cómo se llamaba el reino del sur? Judá. Bueno, si estaban en Judá, ¿cómo se llamaban los habitantes? Judíos. Judíos. Son los judíos que nosotros conocemos hoy. Los judíos son los del sur. Todos los judíos que ustedes ven por ahí, todo Moisés que anda por ahí, es de Judá, descendiente de Judá. Porque los del norte, que serían los israelitas del norte, los de la casa de José, o los de Efraín, o los de Samaria, como queramos llamarlos, esos no son judíos, esos desaparecieron. Los samaritanos no tienen nada que ver. Llevan el nombre porque quedó la provincia de Samaria. Pero los samaritanos que aparecen en la época de Jesús, el buen samaritano, etcétera, nada que ver con el reino del norte. No son judíos, son asirios, son inmigrantes que trajeron los asirios, sacaron a la gente. Es como si vinieran acá. Sacan a todos los habitantes de Rosario y ponen otra gente a vivir acá mismo. Bueno, eso hacía el imperio asirio. Se llevó a todo el mundo y puso a otra gente y dejó a algunos judíos sueltos por ahí. No judíos, sino israelitas del norte, algunos, y quedó una especie de mezcla y la cosa siguió así. Ahora, yo quiero llegar a esto. El problema es, ¿qué pasó con las 10 tribus del norte? Si se lo llevaron los asirios y nunca más volvieron, y las desparramaron por ahí, las esparcieron por la tierra, ¿dónde están? Porque ¿qué pasó con los judíos? Los judíos siguieron viviendo en Judá. Y los judíos estaban allí, descendientes de Judá y de Benjamín, seguían estando ahí y perseveraron mucho tiempo, tuvieron invasores, por ejemplo tuvieron el ejército de Alejandro Magno, y después vinieron los esbirros, los sucesores, como Antíoco Epífanes, que deshonró el templo, puso un montón de ídolos, hizo un montón de macanas. Bueno, pero ellos estaban ahí. Llegaron los griegos, invadieron, pero los judíos se quedaban en Judá. Aceptaban a los invasores de turno. Después se fueron los griegos porque llegaron los romanos. Y llegó nuestro amigo Poncio Pilato, por ejemplo, y, bueno, los romanos pusieron algunos reyesitos, un Herodes por acá, un Felipe por allá, otro por ahí, pero manejaban los romanos. Entonces, pero los judíos se quedaban ahí, en Judá. Es decir, con ellos no hicieron lo mismo que hicieron los asirios con los del norte. Los del sur se quedaron. Y los del sur entonces hablaban, nosotros somos Israel, oye Israel, uno es. Es decir, ellos se guardaban para ellos mismos todos los títulos, de manera que a los demás los daban y los dan todavía por desaparecidos. Chao, ustedes desaparecieron. Entonces, los judíos después fueron invadidos y les pasó lo mismo que a los del norte. Vino el general Tito, que después fue emperador, en el año 70, destruyó Jerusalén y deshizo toda la estructura del gobierno judío y se dispersó toda la gente. Y como eso no le alcanzó porque quedaron algunas bandas rebeldes todavía, algunos guerrilleros en la zona, en el año 135 viene de nuevo el Imperio Romano, otra vez barre con todo y esa vez ya para siempre los desterró. Pero ¿qué pasó? Los del norte se perdieron, desaparecieron, hasta el día de hoy. Los del sur, aunque se desparramaron por todas partes, siguen por todas partes, se llaman judíos. Son los judíos del sur. Cualquier judío que ustedes conozcan por ahí, que se reconozca a sí mismo como judío en una sinagoga, donde quiera que sea, pertenece al reino de Judá, al reino de y lo lleva en su propio nombre, judío, el calendario y todo. Ahora, lo que yo quiero hacerles pensar es esto.
Escuchen bien, porque aquí está una de las claves de interpretación de la profecía. La Biblia dice que al final del tiempo van a aparecer las tribus del norte, esas tribus que han desaparecido. Por ahora es un secreto imposible de solucionar. ¿Dónde están las 10 tribus? Es para preguntarle a los adolescentes, por ejemplo. Investiguen dónde están las 10 tribus. Algunas tribus han dejado, como dijimos el otro día, alguna huellita por ahí. Por ejemplo, de la tribu de Dan se decía que dejaba una huella como la serpiente. Era una definición característica de la literatura hebrea en los primeros siglos de la revelación. Y entonces uno dice, bueno, la tribu de Dan, como lo hemos dicho ya varias veces aquí, dejaba así algunas huellas, ¿no? El río Dan, el río Danubio, la cultura danesa, la cultura de Irlanda, Tuatha de Danann en irlandés, que quiere decir pueblo de Dan, el nombre de Londres, London, que en inglés se pronuncia, el don se pronuncia como si fuera una O abierta al estilo London, ¿no? Y etcétera. Entonces uno dice, bueno, por ahí más o menos uno puede sospechar que por ahí están algunos, pero no los podemos ubicar. Pero cuando la Biblia habla, la Biblia es muy cuidadosa. Ustedes fíjense en Jeremías capítulo 50, hay una profecía sobre Babilonia. Pero después en el versículo 4 de Jeremías 50, hablando del pacto eterno, de la venida del Señor, etc., dice Jeremías 50, versículo 4, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos, y los hijos de Judá juntamente. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo el pasaje cambia de sentido cuando uno sabe la historia? ¿Qué quiere decir? Cuando estaba Jeremías, los hijos de Israel ya habían desaparecido. Ya había venido el imperio asirio y se los había llevado. Ya había ocurrido eso. Y entonces, por otra parte, Jeremías era muy realista y sabía que no iba a haber otra oportunidad. Él conocía perfectamente el destino histórico de los pueblos porque Dios se lo había revelado. La profecía de Jeremías se refiere al destino histórico de los pueblos de entonces y también de los pueblos de hoy. Entonces dice, vendrán los hijos de Israel, ellos, todavía lo enfatiza, ellos, y los hijos de Judá juntamente. ¿Por qué pone juntamente? Porque son dos cosas distintas. Decir que los hijos de Israel vienen, es decir, aquí hay algo que ahora todavía es más difícil de explicar. Yo digo, bueno, cuando venga el Señor, van a venir, como dice acá el pasaje, andando y llorando y buscando a Jehová su Dios. Y preguntarán, dice el versículo 5, por el camino de Sión, ¿hacia dónde volverán sus rostros diciendo venid? Y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Uno dice, bueno, acá la profecía es, van a aparecer las tribus perdidas. Esa profecía fue muy cautivante mucho tiempo. Más o menos por la misma época, Isaías, no fueron contemporáneos todo el tiempo, pero más o menos con diferencia de una generación, en el capítulo 11, Isaías había anunciado, Isaías sigue, todavía cuando Isaías anunció todavía había huellas de la invasión asiria. Dice en el versículo 12, hablando de lo que va a hacer Dios, bueno, dice el 11, Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, dice el 11, la segunda, tercera línea por ahí. Y el versículo 12 dice, y levantará pendón a las naciones, levantará bandera a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra.
Observen esto, aquí está hablando Isaías. Quiere decir que la gente de Israel y los de Judá están esparcidos por todas partes de la tierra. Ahora, los judíos, si uno va allá en Buenos Aires, en el barrio de Once, cuando se hacen las ceremonias litúrgicas o las festividades, uno ve judíos, pero por todas partes, en cualquier país del mundo, están por ahí siempre. Pues su sombrero, su levita, su barba, algunos de ellos, sus filacterías de estilo fariseo, según el judío y según el grupo a que pertenezca, pero están en todas partes. Pero acá dice que Dios va a reunir a los judíos, los de Judá, de todas partes de la tierra, y también de todas partes de la tierra a los de Israel. ¿Dónde están los de Israel? ¿Quiénes son? Porque aquí esta diferenciación no es una repetición, no es como decir los hispanos y los españoles, no. Cuando dice los judíos y los israelitas, está queriendo decir de los dos orígenes, y cuando escribe Isaías ya habían sido llevados los del norte. Si quieren buscar un profeta también de la misma época, cuando ya había ocurrido el desastre, en Oseas capítulo 1, el versículo 11, Oseas, fíjense que en aquella época todavía no había existido una división una crisis tan declarada por la influencia del imperio asirio. Entonces dice el versículo 11, se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque en aquella época estaban divididos. Es decir, lo que la Biblia dice es lo siguiente: forman una nación sola. Llega la muerte de Salomón, se dividen, norte y sur, Israel y Judá. Llega la invasión a Siria, desaparece totalmente el pueblo del norte de Israel. Viene el Señor y aparecen de nuevo. La pregunta es, ¿dónde están las 10 tribus? Están efectivamente por todo el mundo. Esto quiere decir lo siguiente. Vamos a ir redondeando porque tenemos muchos martes para ir estudiando. Esto quiere decir lo siguiente, que el renacimiento del país llamado Israel, el Estado de Israel en 1948, que todavía existe hoy, con la caída de Jerusalén en 1967, es una victoria ¿de quién? De Judá solamente. Quiere decir que la profecía ha empezado a cumplirse, pero no se cumple del todo, ha empezado a cumplirse. Ahora, ¿cuándo termina de cumplirse y por qué? Yo se los explico rápido, después ustedes lo van a estudiar en la lección de la escuela dominical y en los papeles que estamos distribuyendo con todas las citas, todos los detalles, todas las cosas, porque también vamos a hacer un apunte cronológico para que ustedes ubiquen bien las fechas. Por ahora acuérdense que es la única que me acuerdo de memoria, porque no soy tan erudito. En el año 722 a.C. es cuando cae el reino del norte, Israel cae en manos del imperio asirio. Bueno, pero ustedes fíjense en estas cosas y se van a dar cuenta. Las profecías dicen que Dios, dice, Jehová, dice, levantará, acabamos de leerlo, pendón a las naciones y traerá el remanente de Judá e Israel, es decir, los de un lado y los del otro, y los pondrá juntos. Andarán juntos. Esto el Señor se lo va revelando progresivamente a sus profetas para que ellos vayan observando esta realidad. Dice Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 37, ¿quieren buscarlo? Todavía tenemos 8 minutos. Dice Ezequiel 37, versículo 15, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros.
Toma después otro palo y escribe en él, lean bien, para José, palo de Efraín. ¿Se dan cuenta por qué? Ahora lo entienden bien. ¿Quién es José y Efraín? ¿Qué es? El reino del norte. ¿Y cuál es Judá y los hijos de Israel? El reino del sur. Entonces le dice Dios, toma un palo para uno y un palo para el otro. Después dice el versículo 17, júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten, todo esto lo tenía que hacer gráficamente, agarrar un palo, ponerlo así, porque Ezequiel era el hombre que le gustaba hacer un pequeñito show con sus cosas. Entonces dice, cuando te pregunten, diciendo, ¿nos enseñarás qué te propones con eso? Acá dice, está, cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Entonces diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, reino del norte, y a las tribus de Israel sus compañeros, y lo pondré con el palo de Judá, reino del sur, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor, así ha dicho el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, etc. Entonces la profecía requiere, porque después, como hemos leído en Jeremías 50, que ocurran dos cosas. Una, que las 10 tribus aparezcan. Dos, que el proceso lo conduzca a Dios y no las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas lo que hacen son los instrumentos que preparan el camino para que resurja el Estado de Israel. Es decir, lo que ocurre en el año 48 está dentro del propósito de Dios. Pero dentro del propósito de Dios está que nosotros miramos la Biblia y digamos, pero a mí, ¿de qué me sirve esto para mi vida espiritual? Sí me sirve por dos o tres razones. Primero, porque descubro que Dios hace lo que dice que va a hacer, cumple lo que promete siempre. Y eso me da confianza. Si Dios prometió tal cosa a Israel y lo cumple, y lo empezó a cumplir, va a hacer lo mismo conmigo, entonces me hace bien porque Dios cumple, porque cumple. La segunda cosa que me hace bien estudiando estos pasajes es porque, como yo sé que Dios nunca desperdicia palabras ni espacio, si Él lo puso es porque quiere que yo lo estudie, porque estudiándolo puedo levantar mi cabeza y saber cuándo el tiempo está cerca, cuándo el escenario se está preparando, cuándo las cosas están ocurriendo y cuándo no están ocurriendo del todo. Sí, es una señal. Muchas veces digo yo que Jerusalén haya caído en el 67 es una señal, que el Estado de Israel haya surgido en el 48 es una señal. Pero lo que pasa es que lo que la Biblia dice es algo que va a ocurrir después del arrebatamiento de la iglesia. Dios reunirá a Judá e Israel cuando, según la Biblia, según vamos a estudiar el martes de la semana que viene, Israel empiece a resurgir y sea perseguido por el anticristo. A mí no me extraña el renacimiento del nazismo, por ejemplo, porque el renacimiento del nazismo y toda la estructura política e histórica del mundo, mientras por un lado va dirigiéndose hacia la globalización, por el otro lado tienen que ir surgiendo las fuerzas que se van a oponer a Israel. No solamente por lo religioso, sino aún en lo político, dice la Biblia. Entonces me permite tener la expectativa. Si esto está ocurriendo, es porque Cristo va a venir. Es decir, esa es la segunda gran razón. La segunda gran razón es saber que Cristo viene y su venida se acerca y es cada vez más cercana y es cada vez más inminente. Y la tercera razón, que es una consecuencia de las demás y que las van a encontrar todas desarrolladas en las lecciones de la escuela dominical, es que este libro es confiable, pero hay que estudiarlo.
Desde hoy, todos ustedes, sin duda, se van a acordar cuando lean José, Efraín, Samaria, Israel, que la casa de José, todo eso se refiere al reino del norte. Se van a acordar que el reino del norte fue destruido por el imperio asirio. Se van a acordar que, como son descendientes de Abraham, Dios tiene que cumplir en ellos su palabra también, como la ha cumplido y la está cumpliendo con Judá. Se van a acordar de eso, y entonces al leer cualquier profecía van a observar por qué Ezequiel tiene que tener un palo de Judá y un palo de Israel y juntarlos los dos y mostrárselos al pueblo. Pero ¿qué va a ocurrir al final? Es exactamente lo mismo. Y eso del final es lo que nos falta ver en los días venideros. Por hoy es suficiente.